4:32 de la tarde, cada miércoles a esta hora nos acercamos a una compañía cotizada. Hoy en concreto miramos a una firma que lo hace en el Lince Alternés de París, miramos a Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales. Nos acompaña Jesús Midón, director general de Esker Ibérica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ustedes lo que hacen, para entendernos, es básicamente ayudar a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente nos concentramos en flujos de facturación, de pedidos, de albaranes y buscamos cómo mejorarlos y que la eficiencia pues dé sus frutos y ahorremos dinero. Hace un año ya se ha implantado el tema de la factura electrónica en nuestro país. Desde enero de 2015 las empresas que facturan al sector público aquí en España están obligadas a hacerlo de forma electrónica. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Ha habido muchos problemas o no? ¿Cómo ha sido esa adaptación? Es un camino espinoso. Está habiendo bastantes evoluciones, problemas. Sobre todo hemos tenido un montón de llamadas para empresas muy pequeñas que tienen muy pocas facturas que emitir a la gran empresa pública y se encuentran con muchas dificultades para tener acceso a una solución que les permita facturar con cierta consistencia. La verdad es que yo creo que la base de lo que se ha hecho es buena, pero todavía hay que mejorar bastante porque tenemos ciertos problemas también con temas autonómicos que hay que mejorar. ¿Y cuáles han sido esos principales obstáculos con los que al final se han encontrado las empresas a la hora de asimilar la facturación electrónica y cumplir la ley, por otro lado? Bueno, yo creo que hay un peaje de acceso mínimo para las empresas, y a las pequeñas empresas les dificulta el entrar, porque aunque haya algunas soluciones puestas a disposición para ellas de manera gratuita por la agencia tributaria, pues por ejemplo en el final del año pasado ha habido serios problemas técnicos con ellas, no funcionaba y no se podía facturar correctamente. Entonces yo creo que no hay un problema tecnológico como tal, hay un problema, yo creo que de organización y de mejorar, porque al final nos ha pillado un poco el toro y cuando llegó la fecha del 1 de enero había muchas cosas por hacer. Y una vez que se ha automatizado ese envío de facturas electrónicas por parte de las empresas a la administración pública, ¿las compañías se han animado a adoptar el mismo sistema con otros clientes del sector privado? Sí, porque básicamente el que llegue al sector privado la misma solución es cuestión de tiempo, porque no nos engañemos, el tema de la factura electrónica no es un tema ecológico, es un tema que sirve para fiscalizarnos, para poder evitar fraudes en el IVA, y esto tarde o temprano tiene que llegar a la parte privada. De hecho, ya hay rumores de que en 2017 cierto tipo de tamaño de empresas privadas van a tener que pasar por este mismo sistema. No sé si le ponen ustedes fecha de caducidad a las facturas físicas en papel del todo. Pues yo, a ojo de buen cubero, diría que en 5 añitos deberían de quedar muy pocas, y ya para un sector de empresas muy pequeñas. Las grandes corporaciones y tal, en menos de 5 años deberían de estar todas ya metidas. ¿Cuál ha sido el papel de la compañía de Esker en todo este proceso, en este paso adelante que han dado las empresas españolas para agilizar esos procesos de facturación? Bueno, les hemos tenido que acompañar con bastante labor de consultoría, porque al final la interlocución con la parte del FACE es un tanto difícil. Muchas veces la información era un poco confusa, y si no es porque tienes experiencia y en el día a día estás en contacto con todos esos problemas, pues no puedes ayudar a las empresas. Al margen de este asunto de la factura electrónica en general, la crisis económica ha sido una oportunidad para apostar por la tecnología con esa idea de ganar en productividad, o España se ha quedado rezagada tecnológicamente por falta de inversiones de las compañías.
No, no, ahí yo creo que de hecho los resultados de Esker lo demuestran. Nosotros en España estamos creciendo al doble de lo que crece el grupo en el resto de países, con lo cual en España se invierte y en España se gasta en este tipo de tecnología, no hay ningún problema. La preocupación principal de una empresa pequeña al dar este paso de prescindir de papel, ¿cuál suele ser, bajo la experiencia que tienen ustedes de trabajar con tantas compañías? Pues básicamente casi siempre es la resistencia al cambio de las personas. Es lo que suele frenar más, porque hay que tener en cuenta que estás con perfiles que son de administración, que llevan muchos años haciendo las cosas de una misma manera y que les es muy complicado que de un día para otro pues implementes una solución que a la postre les va a ayudar, pero ellos de primeras no lo ven así, lo ven casi como un peligro para su puesto de trabajo, cuando finalmente normalmente no ha habido recortes por culpa de esta tecnología, sino todo lo contrario. Ujú. Para los ajenos a la materia, ¿qué es el EDI? Pues son las siglas en inglés de intercambio electrónico de datos. Y básicamente es un canal más, como puede ser el fax, el email o el teléfono, para poder intercambiar datos entre empresas, que lleva ya legalmente establecido bastantes años, porque se inventó en la década de los 80 aproximadamente, y permite, pues, para ciertos grupos de empresas muy grandes que tienen un alto volumen transaccional de datos, pues que todos esos datos se pacte la manera de cómo se van a intercambiar entre las dos empresas para que todo sea electrónico y no haya ningún tipo de intervención humana entre medias. Ujú. Le iba a preguntar qué tal les han ido a ustedes las cosas en el último ejercicio, ahora que pues la mayoría de compañías están presentando las cifras de 2015. Ya nos ha adelantado que ustedes están creciendo al doble, ¿no? Que lo que hace el resto del grupo. No sé si esperan mantener ese ritmo de crecimiento en este ejercicio 2016. ¿Qué planes tienen? Pues en principio yo creo que sí, porque del año pasado a este incluso hemos acelerado un poquito más, con lo cual no veo por qué no vamos a hacerlo este próximo año. Hmm. ¿Hay algún tipo de perfil de compañía que trabaje más con ustedes, con Esker, o dan soluciones a empresas de todo tipo de ámbitos y de sectores? Damos solución a todo tipo de ámbitos y de sectores, pero tenemos un par de sectores donde somos particularmente fuertes y estamos bastante verticalizados, que son el sector healthcare, farmacia, farmacéutico y el sector food, el sector alimentario. Mm. Quizás poniendo ejemplos a los oyentes les quede más claro el trabajo que realiza la compañía para que nos hagamos una idea. Ustedes gestionan desde las facturas a proveedores de la compañía que construye el crucero de pasajeros más grande del mundo, que lo hace para Royal Caribbean, y nosotros además les hemos entrevistado pues esta misma semana en el programa, hasta los pedidos del Banco de Sangre de Quebec, ¿no? Sí, el ámbito es bastante grande. Tenemos empresas más pequeñas, empresas más grandes, pero aquí, por ejemplo, en España, pues para ilustrar un poco los dos sectores que te acabo de mencionar, en el sector food tenemos gente como Heinz, que ahora ha sido recientemente adquirida por Kraft, y en el sector farmacia, pues gente como Sanofi, Novartis, Laboratorios Menarini, en fin, que es un surtido bastante amplio y solemos hacer efectivamente últimamente sobre todo mucho tema de automatización de pedidos, más que temas de facturas y albaranes. En el tema de automatizar pedidos estamos teniendo bastante éxito en los últimos 2 años. ¿Es ahí donde ve mayor potencial de crecimiento aquí en España? Sí, porque lamentablemente con la crisis y con los recortes se ha despedido mucha gente en el departamento de administración y nadie quiere hacer stock de absolutamente nada, con lo cual casi que se trabaja en tiempo real haciendo pedidos y al final la cifra de negocio, aunque viene a ser la misma, se ha dividido en muchos pedidos pequeñitos que te suman más o menos lo mismo que tenías antes en uno grande que te anticipaban porque hacían un poco de stock. Con lo cual resulta que para el mismo volumen de negocio tienes mucho más trabajo y menos gente porque ya te has tenido que adecuar después de estos 8 años de crisis a un poco adaptar la parte de personal. También tienen ustedes soluciones para automatización de facturas a pagar a través de teléfonos inteligentes, ¿no? Sí, hace ya 2 o 3 años que lanzamos la primera aplicación que era para únicamente Apple. Luego hemos también empezado a trabajar con Android
y ahora estamos mirando también incluso de ir hacia Windows para tener los 3 sistemas más extendidos de móvil desde el cual poder hacer estas consultas con el workflow de aprobación de los documentos, porque todos estos documentos normalmente tienen varias etapas y varias personas por los cuales tienen que pasar, y a través de estos dispositivos móviles pues es muy cómodo poder aprobar, rechazar o comentar lo que está pasando en cada uno de ellos. ¿Y hay mucha demanda de este tipo de soluciones para el móvil? Pues está creciendo. Al principio fuimos un poco escépticos con el lanzamiento de la primera versión, pero en cuanto lanzamos la primera versión para Apple, muy rápidamente nos empezaron a pedir para Android y para otros sistemas operativos, y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido que haya tenido tanto tirón desde el inicio, sí. Nos quedamos entonces con esta idea. Jesús Midón, director general de Esker Ibérica. Gracias por acompañarnos en este espacio, por acercarnos un poco a los planes, a los objetivos que tienen para este ejercicio 2016, que ustedes piensan que va a ser positivo para la compañía. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 4:32 de la tarde. Cada miércoles a esta hora nos acercamos a una compañía cotizada. Hoy en concreto miramos a una firma que lo hace en el INSEE Alternes de París. Miramos a Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales. Nos acompaña Jesús Midón, director general de Esker Ibérica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ustedes lo que hacen, para entendernos, es básicamente ayudar a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente nos concentramos en flujos de facturación, de pedidos, de albaranes, y buscamos cómo mejorarlos y que la eficiencia pues dé sus frutos y ahorremos dinero. Hace un año ya se ha implantado el tema de la factura electrónica en nuestro país. Desde enero de 2015 las empresas que facturan al sector público aquí en España están obligadas a hacerlo de forma electrónica. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Ha habido muchos problemas o no? ¿Cómo ha sido esa adaptación? Es un camino espinoso. Está habiendo bastantes evoluciones, problemas. Sobre todo hemos tenido un montón de llamadas para empresas muy pequeñas que tienen muy pocas facturas que emitir a la gran empresa pública, y se encuentran con muchas dificultades para tener acceso a una solución que les permita facturar con cierta consistencia. La verdad es que yo creo que la base de lo que se ha hecho es buena, pero todavía hay que mejorar bastante porque tenemos ciertos problemas también con temas autonómicos que hay que mejorar. ¿Y cuáles han sido esos principales obstáculos con los que al final se han encontrado las empresas a la hora de asimilar la facturación electrónica y cumplir la ley, por otro lado? Bueno, yo creo que hay un peaje de acceso mínimo para las empresas, y a las pequeñas empresas les dificulta el entrar, porque aunque haya algunas soluciones puestas a disposición para ellas de manera gratuita por la agencia tributaria, pues por ejemplo en el final del año pasado ha habido serios problemas técnicos con ellas, no funcionaba y no se podía facturar correctamente. Entonces yo creo que no hay un problema tecnológico como tal, hay un problema, yo creo que de organización y de mejorar, porque al final nos ha pillado un poco el toro y cuando llegó la fecha del 1 de enero había muchas cosas por hacer. Y una vez que se ha automatizado ese envío de facturas electrónicas por parte de las empresas a la administración pública, ¿las compañías se han animado a adoptar el mismo sistema con otros clientes del sector privado? Sí, porque básicamente el que llegue al sector privado la misma solución es cuestión de tiempo, porque no nos engañemos, el tema de la factura electrónica no es un tema ecológico, es un tema que sirve para fiscalizarnos, para poder evitar fraudes en el IVA, y esto tarde o temprano tiene que llegar a la parte privada. De hecho, ya hay rumores de que en 2017 cierto tipo de tamaño de empresas privadas van a tener que pasar por este mismo sistema. No sé si le ponen ustedes fecha de caducidad a las facturas físicas en papel, del todo. Pues yo
a ojo de buen cubero diría que en 5 añitos deberían de quedar muy pocas, y ya para un sector de empresas muy pequeñas. Las grandes corporaciones y tal, en menos de 5 años deberían de estar todas ya metidas. ¿Cuál ha sido el papel de la compañía de Esker en todo este proceso, en este paso adelante que han dado las empresas españolas para agilizar esos procesos de facturación? Bueno, les hemos tenido que acompañar con bastante labor de consultoría porque al final la interlocución con la parte del FACE es un tanto difícil. Muchas veces la información era un poco confusa y si no es porque tienes experiencia y en el día a día estás en contacto con todos esos problemas, pues no puedes ayudar a las empresas. Al margen de este asunto de la factura electrónica en general, la crisis económica ha sido una oportunidad para apostar por la tecnología con esa idea de ganar en productividad, o España se ha quedado rezagada tecnológicamente por falta de inversiones de las compañías. No, ahí yo creo que de hecho los resultados de Esker lo demuestran. Nosotros en España estamos creciendo al doble de lo que crece el grupo en el resto de países, con lo cual en España se invierte y en España se gasta en este tipo de tecnología, no hay ningún problema. La preocupación principal de una empresa pequeña al dar este paso de prescindir de papel, ¿cuál suele ser, bajo la experiencia que tienen ustedes de trabajar con tantas compañías? Pues básicamente casi siempre es la resistencia al cambio de las personas. Es lo que suele frenar más, porque hay que tener en cuenta que estás con perfiles que son de administración, que llevan muchos años haciendo las cosas de una misma manera y que les es muy complicado que de un día para otro pues implementes una solución que a la postre les va a ayudar, pero ellos de primeras no lo ven así, lo ven casi como un peligro para su puesto de trabajo, cuando finalmente normalmente no ha habido recortes por culpa de esta tecnología, sino todo lo contrario. Para los ajenos a la materia, ¿qué es el EDI? Pues son las siglas en inglés de intercambio electrónico de datos. Y básicamente es un canal más, como puede ser el fax, el email o el teléfono, para poder intercambiar datos entre empresas, que lleva ya legalmente establecido bastantes años, porque se inventó en la década de los 80 aproximadamente, y permite pues para ciertos grupos de empresas muy grandes que tienen un alto volumen transaccional de datos, pues que todos esos datos se pacte la manera de cómo se van a intercambiar entre las dos empresas para que todo sea electrónico y no haya ningún tipo de intervención humana entre medias. Le iba a preguntar qué tal les han ido a ustedes las cosas en el último ejercicio, ahora que pues la mayoría de compañías están presentando las cifras de 2015. Ya nos ha adelantado que ustedes están creciendo al doble, ¿no?, que lo que hace el resto del grupo. No sé si esperan mantener ese ritmo de crecimiento en este ejercicio 2016. ¿Qué planes tienen? Pues en principio yo creo que sí, porque del año pasado a este incluso hemos acelerado un poquito más, con lo cual no veo por qué no vamos a hacerlo este próximo año. ¿Hay algún tipo de perfil de compañía que trabaje más con ustedes, con Esker, o dan soluciones a empresas de todo tipo de ámbitos y de sectores? Damos solución a todo tipo de ámbitos y de sectores, pero tenemos un par de sectores donde somos particularmente fuertes y estamos bastante verticalizados, que son el sector healthcare, farmacia, farmacéutico, y el sector food, el sector alimentario. Quizás poniendo ejemplos a los oyentes les quede más claro el trabajo que realiza la compañía. Para que nos hagamos una idea, ustedes gestionan desde las facturas a proveedores de la compañía que construye el crucero de pasajeros más grande del mundo, que lo hace para Royal Caribbean, y nosotros además les hemos entrevistado pues esta misma semana en el programa, hasta los pedidos del Banco de Sangre de Quebec, ¿no? Sí, el ámbito es bastante grande. Tenemos empresas más pequeñas, empresas más grandes, pero aquí, por ejemplo, en España, pues para ilustrar un poco los dos sectores que te acabo de mencionar, en el sector food tenemos gente como Heinz, que ahora ha sido recientemente adquirida por Kraft, y en el sector farmacia, pues gente como Sanofi, Novartis, Laboratorios Menarini, en fin, que es un surtido bastante amplio. Y solemos hacer efectivamente últimamente sobre todo mucho tema de automatización de pedidos, más que temas de facturas y albaranes. En el tema de automatizar pedidos
estamos teniendo bastante éxito en los últimos 2 años. ¿Es ahí donde ve mayor potencial de crecimiento aquí en España? Sí, porque lamentablemente con la crisis y con los recortes se ha despedido mucha gente en el departamento de administración y nadie quiere hacer stock de absolutamente nada, con lo cual casi que se trabaja en tiempo real haciendo pedidos. Y al final la cifra de negocio, aunque viene a ser la misma, se ha dividido en muchos pedidos pequeñitos que te suman más o menos lo mismo que tenías antes en uno grande que te anticipaban porque hacían un poco de stock. Con lo cual resulta que para el mismo volumen de negocio tienes mucho más trabajo y menos gente porque ya te has tenido que adecuar después de estos 8 años de crisis a un poco adaptar la parte de personal. También tienen ustedes soluciones para automatización de facturas a pagar a través de teléfonos inteligentes, ¿no? Sí, hace ya 2 o 3 años que lanzamos la primera aplicación que era para únicamente Apple. Luego hemos también empezado a trabajar con Android y ahora estamos mirando también incluso de ir hacia Windows para tener los 3 sistemas más extendidos de móvil desde el cual poder hacer estas consultas con el workflow de aprobación de los documentos, porque todos estos documentos normalmente tienen varias etapas y varias personas por los cuales tienen que pasar. Y a través de estos dispositivos móviles pues es muy cómodo poder aprobar, rechazar o comentar lo que está pasando en cada uno de ellos. ¿Y hay mucha demanda de este tipo de soluciones para el móvil? Pues está creciendo. Al principio fuimos un poco escépticos con el lanzamiento de la primera versión, pero en cuanto lanzamos la primera versión para Apple, muy rápidamente nos empezaron a pedir para Android y para otros sistemas operativos, y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido que haya tenido tanto tirón desde el inicio, sí. Nos quedamos entonces con esta idea. Jesús Midón, director general de Esker Ibérica. Gracias por acompañarnos en este espacio, por acercarnos un poco a los planes, a los objetivos que tienen para este ejercicio 2016, que ustedes piensan que va a ser positivo para la compañía. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.